privilegio para mí poder estar en este lugar frente a cada uno de ustedes en representación de nuestra madre. Les manda un saludo, un abrazo. Ella no puede estar con nosotros porque está un poquito mal de salud, pero sabemos que el Padre está ahí reconfrontando su vida, su cuerpo y su espíritu. En esta noche, el Padre trajo a mí un tema para que pudiera compartirlo con cada uno de ustedes, y es alineado conforme al corazón de Dios. En estos días anteriores, el Espíritu Santo había estado inquietando sobre este tema. Y para iniciar, vamos a definir qué es estar alineado, qué es una alineación. Y es una unión, una asociación o adhesión de una persona o un colectivo a una determinada tendencia, ideología, política o de otro tipo. Y quiero llevarlos a una pregunta: ¿por qué cada uno de nosotros necesitamos tener un corazón como el de Dios para poder estar alineado a su propósito? Yo quiero que cada uno de ustedes se haga esa pregunta: ¿por qué debemos de tener este corazón para poder entender el propósito de Dios en nuestra vida? Y vemos que todo inicia por el gran amor que Dios tenía a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos creó. Todo comienza por ese amor de Dios como un padre y su amor por cada uno de nosotros. Vemos en Génesis que Dios nos crea a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Él necesitaba una familia. Y vamos a ir a Génesis 1:26, perdón. La palabra de Dios la honramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. En la palabra de Dios tenemos que ver que hay un patrón divino para todos los seres humanos a la imagen de Dios. Solo por el amor de Dios, solo por eso el amor de Dios desea que nosotros le adoremos, y no solo porque fuimos esa creación divina, sino porque el propósito de Dios es que cada uno de nosotros pueda unir su corazón a su corazón como una familia, reconociendo que Él es nuestro Padre y cada uno de nosotros somos hijos suyos. Y vamos a ir a dos puntos importantes en esta palabra. El primero es que Dios quiere que entendamos esa naturaleza divina, esa naturaleza de la creación de Dios. Y vamos a ir a 2 de Pedro 1:4. La palabra de Dios dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es todos aquellos que no son gratos delante de Dios. El propósito de esta promesa es que cada uno de nosotros podamos compartir una unión espiritual con Cristo, y por lo tanto todas aquellas bendiciones y todos los beneficios de estar alineados al propósito de Dios podamos nosotros poder ser partícipes de cada uno de ellos. Otro punto importante de la palabra de Dios es que además de conocer su naturaleza,
Dios quiere que nosotros seamos uno solo. Y esto lo vamos a encontrar en Juan 17, 21 al 23. Y la palabra de Dios dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean una. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Vean esta palabra tan poderosa, era la oración que Jesús le hacía a su Padre. El único anhelo de él era que nosotros fuéramos un solo cuerpo, que fuéramos esa unidad que Dios quiere que seamos. En esta unidad que pide no es de naturaleza organizacional, sino enteramente espiritual. Dios nos creó, vemos en Génesis y nosotros leemos detenidamente que Jesús viene y nos creó del mismo material que encontramos en la tierra. Y por eso muchas veces no es por nuestra misma naturaleza, nosotros nos encontramos perdidos, que no encontramos esa dirección que Dios quiere. Y vemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y puso ese aliento de su espíritu en nosotros para que nosotros tuviéramos una vida y para que hoy estemos en este lugar pudiendo escuchar su palabra, dándole gracias, dándole ese servicio que podemos darle gracias a ese amor que Él tuvo con nosotros. Él puso ese soplo de espíritu en nosotros. En Génesis 2:7 la palabra nos dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y le sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Vemos qué maravilloso que sucedió algo tan precioso que cada uno de nosotros tenemos, que es la vida. Y es una vida que solo Dios puede dar. Pueden haber muchos inventos que el hombre puede hacer, pero jamás van a poder inventar algo tan poderoso como lo que Dios creó y nos entregó a nosotros. Muchas veces nos encontramos en un punto donde nuestra naturaleza no puede encajar. ¿Por qué? Y esta sucede cuando aún nosotros no tenemos claro cuál es el propósito por el cual Dios nos diseñó. Y por eso nos encontramos muchas veces afligidos, muchas veces abatidos, que ni siquiera sabemos quiénes somos. Ni siquiera conocemos ese propósito de Dios, porque tal vez podemos estar en este lugar, pero solo escuchamos de un Dios, solo escuchamos esa palabra, pero muchas veces ni siquiera conocemos a Dios. Muchas veces no hemos tenido ese encuentro real con el Padre. ¿Y esto por qué sucede? Porque, como les decía, Dios nos creó de un material de la tierra, del polvo. Y por eso nosotros tenemos dos naturalezas. Una que es parte de la tierra. Y es ahí donde muchas veces nuestra carne se pierde. ¿Por qué? Porque en la tierra, ¿qué encontramos? Encontramos pecado, encontramos basura, encontramos inmundicia. Pero no sabemos la otra parte de la naturaleza, que es la del Espíritu de Dios. Y aún no hemos entendido que Dios se encuentra en el centro de esas dos naturalezas. Y ahí es donde está la decisión de nosotros para qué camino el ir.
en qué dirección seguir. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos esa intimidad con el Padre, que cada día anhelemos buscarle, que cada día podamos hablar con Él, que podamos conocerle al Padre, que podamos conocer quién es el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús se fue de esta tierra no nos dejó huérfanos. Él mandó al Espíritu Santo para que sea Él quien pueda guiarnos, para que Él sea Él quien pueda direccionarnos y para que sea Él quien pueda guiarnos a encontrarnos con el Padre. Y volvemos a Juan 17, vemos esa petición de lo que Jesús quería para cada uno de nosotros. Y vemos que esta es una promesa tan maravillosa donde Jesús ora para que nosotros seamos uno solo con Dios. Que tengamos la gloria divina, que podamos experimentar ese amor de Dios, que podamos experimentar esa unión con Dios, que podamos tener esa perfección espiritual, esa intimidad con el Padre. Todo esto Jesús lo hizo en aquella oración cuando le pidió a Dios, que le presentó a Dios qué es lo que él anhelaba, porque esta es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros: unidad, cuerpo, que todos seamos uno solo, que cuando vengamos aquí a la iglesia seamos esa unidad que el Padre nos demanda hacer, que porque tenemos una posición dentro de la iglesia o en el mundo creamos que somos mejores que otros, y no es así. Todos ante los ojos del Padre somos uno solo. Dios nos ve con amor por igual a todos porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y todo lo bueno que sucederá en nuestra vida solo es con Jesús como nuestro intercesor y como el Padre y como Dios nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros entendemos todo esto de la creación divina, entramos en un patrón, en un orden, ese orden que Dios quiere, y en una relación que ya estaba dada desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es esta? Vemos en Juan 17:24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto es la continuación de esa petición que Jesús tenía hacia su Padre. Cuando nosotros entendemos este punto de la creación, cuando nosotros nos damos cuenta del propósito que Dios puso en nuestra vida, aquella asignación que fue entregada desde los comienzos, cuando nosotros entendemos quiénes somos y hacia dónde vamos, nos enfocamos en esa alineación que debemos tener hacia Dios. Jesús estaba alineado a nuestro Padre Celestial, el Hijo en perfecta alineación de su Padre. Y cada uno de todos nosotros, los que estamos en este lugar, debemos de completar esa línea para llegar al corazón de Dios. Vemos que en la palabra de Dios que nuestro mayor ejemplo para imitar es Jesús, porque sabemos que aunque Jesús, siendo el Hijo de Dios, vemos que Él siempre seguía, siempre iba al Padre para poder pedirle dirección. Y aunque Jesús y el Padre son uno, Jesús siempre estuvo sometido a su Padre. Por lo tanto, lo mismo debemos hacer nosotros. Debemos de estar sometidos al Padre. Y vemos que a través de esto vamos a tener un punto bien importante, que es reconocer la autoridad, reconocer el honor de ser hijos de Dios y respetar la voluntad de Dios a nuestra vida. ¿Cómo vamos a reconocer la autoridad de Dios? En Juan 14:28, la palabra de Dios nos dice: habéis oído
que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Vemos que Jesús reconoció esa autoridad del Padre y nosotros debemos de reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. Debemos de reconocer las autoridades que Dios ha delegado en esta tierra, tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural. Nosotros siempre vamos regidos por autoridades. En Juan 5:19, la palabra de Dios dice: respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, nos damos cuenta que servir a Dios, que poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, poder respetarlo, todo lo que Dios tiene, es un honor para cada uno de nosotros. En Mateo 26:39 la palabra de Dios nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este texto vemos cuál es la importancia de poder reconocer la voluntad de Dios, porque en pocas palabras nos quiere decir que hágase tu voluntad y no mi voluntad. Y muchas veces nosotros pedimos a Dios por una dirección, pero no tenemos paciencia de poder respetar el tiempo de Dios, que siempre es bueno, agradable y perfecto. Y ahí nosotros nos desesperamos y queremos hacer nuestra voluntad a nuestra conveniencia, pero no entendemos que Dios trae esa respuesta a nuestra vida en el momento correcto, en el momento que a Él le place y no cuando nosotros queremos. Por eso debemos de respetar la voluntad de Dios a nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos la importancia de este punto, vamos a ver cómo automáticamente las bendiciones del cielo vienen hacia la tierra, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro ministerio y a todas aquellas cosas que nosotros poseemos. El Padre entregó a Jesús toda la autoridad. Por lo tanto, nosotros no podemos solo reconocer la autoridad de Dios, sino también la autoridad de Jesús. Porque no podemos ir al Padre si antes no vamos a Jesús. Porque vemos que ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz, porque a través de ese sacrificio hizo morir toda aquella naturaleza vieja en nuestra vida, murió todo el pecado, murió todas aquellas cosas que nos apartaban de Dios y nos dio la libertad para que cada uno de nosotros pueda acercarse a Dios, para que cada uno de nosotras pueda alinearse a la voluntad y al corazón del Padre y poder hacer el propósito que Dios diseñó en la vida de cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, haciendo a un lado todas aquellas cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios, todo aquello que nos aparta de su voluntad. Y debemos de agradecer su infinito amor y esa fidelidad que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto. Somos tan mal agradecidos que no reconocemos ese infinito amor que el Padre un día tuvo por cada uno de nosotros y que aún sigue teniendo. Cada día es un motivo para dar gracias a Dios, para estar agradecido. En el mundo hay tantas situaciones que han estado pasando y vemos que nosotros estamos en el mejor lugar, estamos sanos, estamos tan bien. Cada día hemos visto la fidelidad de Dios, pero se nos olvida algo, que es
la gratitud que debe haber en nuestro corazón. Y Dios te dice en esta noche, este es el tiempo, hijo amado, para que puedas alinearte a mi corazón. Este es el tiempo para que puedas trazar esa línea, para que puedas reconocer el amor y la fidelidad hacia ti y para que puedas desatar todas aquellas bendiciones que han estado atadas allá en el cielo. Hoy es el tiempo que el Padre te dice eso, así que cada uno de ustedes pueda tomar esa palabra y que esta noche les sirva para poder determinarse hacia qué dirección va a ir. Sabemos que al estar alineado al corazón de Dios, nosotros llevamos la mejor dirección. Cuando estamos alineados al corazón de Dios, nosotros debemos de tener una guía y una combinación de lo que es el amor y la autoridad, porque esto es lo que el Padre hace hacia cada uno de nosotros. Porque amor sin autoridad, Jesús no puede ser nuestro Padre, sino un amigo. Si tenemos autoridad sin amor, sería un jefe, no sería nuestro Padre. Y sabemos que al estar alineado, a la vez tenemos esta intimidad y esa sumisión con el Padre, vamos a tener una intimidad a causa del amor de Dios. Y va a haber una sumisión debido a una autoridad, cuando nosotros reconocemos esa autoridad de Dios. Por lo tanto, la alineación al corazón de Dios permite que cada uno tenga su propio lugar, porque muchas veces estamos aquí viendo qué es lo que tiene el hermano, qué es lo que tiene la hermana, sin reconocer lo que el Padre nos entregó, porque nos hemos convertido en unos envidiosos que anhelamos lo del otro sin darnos cuenta lo que Dios depositó en nuestro corazón. Porque el Padre, desde que nos diseñó, el Padre puso algo diferente en cada uno de nosotros. Todos aquí somos diferentes, somos iguales ante los ojos de Dios, pero con asignaciones diferentes. Y por lo tanto, no debemos de estar viendo lo que poseen los demás, sino enfocarnos en la asignación que el Padre nos entregó y agradar el corazón de Dios a través del fruto que nosotros llevemos por medio de esa asignación. Y así es como nosotros vamos a alegrar el corazón de Dios y vamos a estar alineados a su corazón. Vemos que cuando Dios nos entrega algo, nos convertimos en uno solo, pero con diferentes asignaciones, pero guiados hacia el mismo punto que es Dios. Y por lo tanto no debemos de perdernos en ese punto, porque debemos de agradar el corazón de Dios a través de todas nuestras acciones, a través de nuestro testimonio, no solo cuando vengamos a la iglesia a aparentar tal vez lo que no somos o lo que no tenemos, sino que donde quiera que nosotros vayamos, poder representar a Dios a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, incluso hasta a través de nuestro rostro, reflejar que nosotros somos hijos de Dios, reflejar que poseemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y ya van a ver cómo el Espíritu Santo se va a alegrar de lo que nosotros representemos aquí en la tierra. Dios anda buscando mujeres y hombres valientes, mujeres y hombres esforzadas, mujeres y hombres que digan: Señor, heme aquí. Señor, aquí está esta vasija para que tú puedas llenarla y para que tú puedas utilizarla conforme a tu voluntad. Dios anda buscando personas que agraden el corazón de Dios en su plan divino de su creación,
que aman en espíritu y en verdad a Dios, que respeten la voluntad del Padre y que aprendan a depender de Él sin importar las circunstancias por las que nosotros nos enfrentemos a diario, sin ver lo que tenemos a nuestro alrededor, sin agradar a nuestra carne, sino que estemos enfocados en su plan, sino sometidos a su corazón, que conozcamos la autoridad de Dios y que podemos estar sumisos a su voluntad. Y así vamos a poder tocar el corazón de Dios. Vemos que Dios eligió a David porque vio algo en su corazón, algo que agradaba el corazón de Dios. Dios eligió a José para poder gobernar Egipto. Dios eligió a Josué para poder conquistar la tierra prometida. Y por eso Dios anda buscando a cada uno de ustedes para que puedan estar alineados a su corazón y para que puedan estar frente a esa tierra prometida que un día Dios les dijo. Este es un tiempo para que cada uno de nosotros podamos autoevaluarnos en qué dirección hemos estado yendo en estos días. Tal vez hay personas aquí que ni siquiera saben quiénes son. Hay personas aquí que ni siquiera van en una posición contraria a la voluntad de Dios. Pero Dios les dice en esta noche que es tiempo para que mediten, es tiempo para que se levanten, para que se determinen, es tiempo para que dejen escuchar otras voces y se alineen al corazón de Dios, para que Dios pueda abrir todo aquello que ha estado dormido, para que Dios pueda activar su propósito en su vida, porque el Padre no va a forzarlos para que ustedes puedan, para que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito, sino que Dios nos da libre albedrío y por eso nosotros debemos de elegir el camino en el que vamos a ir. Así que en esta noche yo les invito para que se pongan en pie